pero nosotros lo intentamos. Bueno, pues tenemos muy poco tiempo, vamos regular y no quiero dejar a la gente sin descanso y como ya ha dicho aquí ya desde el punto de vista, digamos, científico, hematológico, cosas muy interesantes de gente mucho más experta que yo, bueno, pues voy a ir rápido y centrarme sobre todo en lo que hacemos nosotros. Este era inicialmente lo que yo debía hablar. Ya habíamos asumido que la enfermedad de Hérto-contrarreceptor, sobre la que se hizo un monográfico en ALCLES, la tenéis toda a disposición en la página web, con lo cual no me voy a detener. Pero sí quería, dentro de la prisa, que por un momento pues, nos detuviéramos si es posible. No sé si va a salir. Porque, bueno, para algunas personas, muchos de los estáis aquí también hoy, la vida se detiene, pero qué difícil es para los que, bueno, pues seguimos con nuestra vida, ponernos en situación y hacernos cargo de qué es lo que están pasando estas personas. Y esto es lo que pretendíamos con este vídeo. Hay que darle aquí a la izquierda. Espera, perdón. Esto se pone interesante. A ver. Con esta no. Tendría un match, la verdad. Esta sí. No. Pues no sé. Qué tonta. Este era el vídeo de la campaña Un Match por una Vida, en el que, bueno, pues se intentaba comparar, bueno, pues la alegría de los jóvenes, ¿no?, para hacer match con parejas, con lo que supone para un paciente hacer match para salvar la vida, ¿no? Como de repente los jóvenes, que además son el target fundamental de donación, bueno, pues se vieron enfrentados a esa dura realidad. Pero bueno, independientemente de que para muchos pacientes la vida se detiene, la vida siempre puede ser apasionante, como fue la de Donald Thomas, premio Nobel nada menos en 1990, porque tuvo la audacia de pensar que la médula de un donante podía funcionar en otra persona, en un paciente. Para ello creó un modelo animal con perros de la raza Beagle y observó que en la mayoría de los casos los pacientes no sobrevivían, pero había algunos que sí. Y entonces había alguna pieza que faltaba, que la puso en el puzzle el premio Nobel también Jean Doucet, que descubrió y describió nada menos que el sistema HLA, que es un sistema que nos permite identificar todo aquello que nos es ajeno para que nuestro sistema inmunológico pueda luchar contra él. Son unas pequeñas partículas que están en leucocitos y en muchas otras células que nos permiten reconocer lo propio de lo ajeno y así nos defendemos de patógenos que puedan incluso surgir, como sabéis recientemente el COVID, ¿no? Pues gracias al sistema HLA, pues muchas personas tenían una defensa frente a él. Como dijo Jean Doucet, si los leucocitos de dos personas son compatibles, sus tejidos también lo son. Y así, bueno, pues profundizando, como hacen los inmunólogos, hemos llegado a identificar, a caracterizar inmunológicamente a los donantes, a los pacientes, y surge la pregunta, ¿pero realmente hay alguien idéntico? Porque es que a medida que uno va profundizando, y ya estamos a nivel genético, a nivel de alelo, bueno, pues siempre hay diferencias. Esto es lo que se conoce como aloreactividad, que es la causa de la enfermedad más frecuente post-trasplante, que es la enfermedad de Hérto-contrarreceptor, pero también es lo que nos ayuda a mantener a raya después del trasplante a las células tumorales que puedan quedar. Por lo tanto, al final, todo se reduce, como tantas veces en la vida, en alcanzar el equilibrio y la tolerancia. El trasplante hoy en día, ya lo ha explicado Pilar Llamas mejor que nadie, pero ya es una terapia efectivamente completamente consolidada. Estos son datos reales de trasplantes realizados en 2023 que publicamos nosotros anualmente en la memoria. Y como muy bien ha explicado Pilar, pues trasplante autólogo para enfermedades linfoproliferativas, linfoma, mieloma, trasplante alogénico, leucemias, mielodisplasias y generalmente enfermedades mieloides.
¿Cómo cura un trasplante? Bueno, pues no me voy a detener porque efectivamente podemos utilizarlo como en el trasplante autólogo para rescatarnos de un tratamiento de dosis muy elevadas de quimio, o podemos, si es la médula lo que está enfermo, enfrentarnos incorporar otro sistema inmunológico, y ese es ese momento de contacto en el que se va a producir la aloreactividad, que nos va a ayudar, como os decía, a controlar la enfermedad eventualmente para siempre, pero que también nos va a producir algunas complicaciones. Y es un proceso que cursa en unas fases muy claras y que además a los pacientes digamos que son como etapas hasta llegar a una meta, ¿no? Hay un día muy significativo que es el día 0, después de una preparación de acondicionamiento con quimio, radio o ambas, y luego ya lo que es la travesía en el desierto, ¿no? La aplasia, cuando bajan las defensas, se pasa mal realmente porque hay riesgo de infecciones, hay riesgo de sangrado, hace falta mucha transfusión, mucha supervisión del paciente, y finalmente el sistema inmunológico nuevo empieza a funcionar. Y ahí ya, bueno, pues esperamos que se produzca el fenómeno de la tolerancia. Pero claro, hay que tomar muchas decisiones. Los médicos tienen que tomar muchas decisiones: qué tipo de trasplante, qué tipo de extracción de las células progenitoras y qué tipo de donante. Y por eso hacen falta los donantes, porque, como sabéis, el donante que se considera o se consideraba ideal es el donante familiar, el hermano HLA idéntico, pero solamente, primero, cada vez hay menos hermanos, y segundo, solamente un 30% tendrá un hermano idéntico. Sí que hay otras modalidades, como también ha explicado Pilar, y podemos recurrir a otros familiares y hacer trasplante haploidéntico. Pero hoy en día la edad es un factor tan importante, se está convirtiendo en un factor tan crítico a la hora de buscar el éxito del trasplante, que muchos centros trasplantadores ya están prefiriendo donantes de registro jóvenes, menores de 30 años o incluso de 20, frente a hermanos añosos, aunque sean HLA idénticos. Y por tanto hacen falta los registros. Y cuando nosotros nos dirigimos a los jóvenes, después de ponerles el vídeo y dejarlos pensando, y eso lo sabéis mucho mejor las asociaciones de pacientes, cómo llegar a la gente joven, bueno, pues les insistimos en que hacerse trasplante de médula es un proceso que no es inmediato, ni es una decisión que se pueda tomar a la ligera. Hay que informarse, hay que leer con calma, hay que preguntar. Y sobre todo hay que estar dispuesto a algo que hoy en día, yo no sé vuestros hijos, pero los míos desde luego, lo del compromiso lo llevan fatal, y más un compromiso a largo plazo. Entonces dices, no, mira, te vas a hacer donante y ahora tú te sientes muy bien, pero a lo mejor te llamarán en unos años o a lo mejor no te llaman para donar. Pues esto la gente joven lo lleva fatal, el compromiso. Y por eso la información, que en eso sois mucho más expertos también, todas las que estáis en las asociaciones de pacientes, lo domináis, ¿no? La manera de informar. Nosotros estamos haciendo mucho trabajo en tener una web ahora actualizada, con material, con herramientas, con desmontando mitos, para que, si os es útil, que podáis utilizarla, porque hasta ahora yo creo que ha sido al revés, nos nutríamos siempre de vosotros, que sabéis mucho más. Entonces estamos intentando, bueno, pues que también, sobre todo asociaciones más pequeñas, pues que tengan material disponible. Sabéis los criterios para ser donante, que en general son muy sencillos, porque hay que ser joven y tener buena salud, lo cual suele ir aparejado, la verdad, y realmente en el momento de donar es cuando ya sí que se hará una evaluación en salud un poco más. Pero sí que hay que firmar un consentimiento informado, y es muy importante decirles que la donación es voluntaria, no le vamos a pagar, es altruista, y además es universal. No es para el amigo o el familiar que está enfermo, desgraciadamente, que eso sería maravilloso, y yo entiendo que todos querríamos hacerlo. Eso pueden hacerlo algunos donantes familiares compatibles, pero sí que es para alguien que lo necesita. Y una vez que se registra, además, pasa al registro mundial de donantes de médula ósea a través de nuestro registro español, que es el REDMO. Y esto es muy bonito, porque tú puedes donar para cualquier persona en el mundo, pero hay que esperar, hay que tener paciencia y hay que esperar, y a lo mejor no nos llaman nunca. Pero una vez que nos llaman, ahí sí que se hará una evaluación en salud, y ahí sí que se va a decidir
cómo obtener y se programa cómo obtener las células de la médula ósea. Como muy bien ha dicho Pilar, mayoritariamente a través de sangre periférica, pero es verdad que hay indicaciones muy concretas en las que los hematólogos prefieren, por los resultados clínicos, ir directamente a la médula. Y desmontar mitos, importantísimo. Ya lo habéis comentado. Y también tenemos que montar los operativos. Redmo es el que coordina todos los traslados. Las médulas viajan como locas, o sea, porque van de un lado a otro del mundo y esto no siempre es fácil. Además, en la ONT verificamos cada médula que se traslada y autorizamos su traslado dentro del territorio nacional, dentro de la Unión Europea o a terceros países, donde además, para lo cual además pedimos un permiso a Sanidad Exterior. O sea, hacemos una verificación adicional. Y posteriormente al trasplante, bueno, pues ya nos damos con la enfermedad de Heart contrarreceptor, pero de esto ya me han dicho que habéis hablado. Así que, como os decía, ahora me gustaría simplemente dar unas pinceladas de lo que hacemos en la ONT. En la ONT intentamos que cuando el médico le dice al paciente todo va a ir bien, por lo menos todo va a ir bien en cuanto a funcionamiento. Es decir, el paciente tiene que notar que hay un sistema, y el donante también, que está trabajando para que todo lo que puede salir bien, salga bien. Y siempre va a haber un punto de incertidumbre, que es el de la enfermedad, que eso ya no lo podremos controlar. Así es como trabajamos nosotros en trasplante. Nosotros trabajamos con dos brazos constantemente. Uno son las coordinaciones autonómicas de trasplante, que son las oficinas, digamos, de trasplante de cada comunidad autónoma, y que ellos son los, digamos, competentes o responsables del reclutamiento de donantes, promoción, hospitales, colectas, trato con las asociaciones, pero siempre nosotros intentamos que todo lo que queremos o creemos que se debe hacer llegue al destino final. Y el otro brazo es Redmo, evidentemente. Sabéis que nuestro registro, por designación del Ministerio de Sanidad, está gestionado por la Fundación Josep Carreras, que hace una gestión excelente y con el que trabajamos también codo con codo. ¿Y cómo tomamos las decisiones? Constantemente estamos haciendo planes estratégicos, documentos de consenso, actualizando guías, indicaciones, circulares, es decir, tratando de que las cosas se hagan de una manera lo más eficiente posible, porque el fin último es un paciente que está esperando. Y todo esto se decide en una comisión, la más destacada es la Comisión de Trasplantes del CID, donde están representadas todas las comunidades y donde ahí se adoptan las medidas que se tienen que ejecutar. Es decir, se trata de que las cosas se hagan. Y para eso, las medidas que llegan aquí han pasado por todas estas subcomisiones. En algunas de ellas está Virtudes, están las asociaciones de pacientes, lógicamente, porque al final la idea es que todo se adopte por consenso. Es decir, recoger las ideas de todas las partes y elevarlas a acciones que tienen que ejecutarse. Y además, tiene que haber una financiación. Desgraciadamente, pues ahí con la Iglesia hemos topado, porque realmente es que los fondos son bajísimos. Empezó el plan de médula en el 2012 con 800.000 euros, ahora ya vamos por 2.100.000, pero aún así, si comparamos el dinero, digamos, que se mueve en los fondos, las subvenciones, los fondos, etcétera, esto no es nada. Bueno, pues os puedo asegurar que nos cuesta la vida que nos lo aprueben todos los años. Por un lado nos cuesta la vida subir hacia arriba y que nos lo aprueben. Por otro lado, nos cuesta la vida que os llegue, porque hay un tema burocrático administrativo por nuestra organización territorial tremendo, ¿no? Que también dificulta muchísimo. Este es el plan, que no me voy a detener, simplemente que sepáis que hay objetivos que ahora vamos a renovar en el próximo plan, que afortunadamente nos han ayudado ¿a qué? A reclutar muchísimos más donantes. El plan empezó con 100.000, ahora ya hemos llegado a los 500.000 donantes, y sobre todo que los donantes donen, porque al final de nada nos sirve tener un registro enorme si los donantes no los llaman. ¿Y cuándo te llama un donante para donar? Bueno, pues cuando ese donante, esto es como los algoritmos de Google, tiene todos sus datos perfectamente completos, caracterización inmunológica completa, datos de ABO, datos de CMV. Para eso es para lo que trabajamos. Y, por ejemplo, también trabajamos para promocionar, ¿no? Y sabéis que estamos haciendo también muchísimas actividades. La actividad más importante, la que realizáis a nivel local.
cada comunidad autónoma con sus asociaciones de pacientes. Ese es el pico y pala. Pero nosotros de vez en cuando intentamos, digamos, dar un empujoncito con una, por ejemplo, con una campaña nacional. Y bueno, pues eso es lo que hemos hecho recientemente, que la conocéis en el 2019 y en el 2023. Y también tenemos nuestras jornadas de la promoción, que ya os aviso que este año son en Murcia. Así que contamos con todos vosotros para intercambiar buenas prácticas, para que, por ejemplo, Extremadura, que siempre se sale con el reclutamiento de donantes, pues les explique a otras comunidades que tienen más dificultades, que no tienen tantos recursos, o no recursos, porque no es una cuestión de recursos, sino de, bueno, pues que no saben muy bien el cómo hacer, cómo proceder, pues bueno, pues darles ideas que pueden ser interesantes. Y así, pues hemos ya superado la tan ansiada cifra de los 500.000 donantes y, sobre todo, hemos logrado revertir esta curva de descenso tremenda que veníamos arrastrando y por fin ya vamos hacia arriba. Fijaros cómo vamos en el 24, que son las barras naranjas, que vamos ya muy por encima del 23 y del 22. Y hemos cumplido, bueno, para mí esto es un milagro, no lo había visto yo en la vida, cumplir objetivo de donantes registrados ya antes de que acabe el año. Esto es un poco el balance, pero lo que me interesa sobre todo es la curva de arriba de la izquierda. Veis cómo van subiendo las donaciones. Esto es lo que queremos, que los donantes se registren, pero que donen. Y este es nuestro trabajo. Hemos pasado de 34 donaciones en 2011 a este año acabaremos con unas 430, vamos ya por 329. Y además que haya también donantes españoles para pacientes españoles. No es un tema patriótico, es que es mucho más sencillo, mucho más barato. La logística, la médula prácticamente no viaja. Por lo tanto, la autosuficiencia, que antes era del 4%, ahora es del 28%. ¿Qué pasaba? Que antes los centros trasplantadores no tenían confianza en los centros de colecta nacionales, en los tiempos de respuesta, y preferían pues, el donante alemán, etcétera, a igualdad de match, por supuesto. Y hemos acortado los días de búsqueda para identificar un donante compatible de 51 a 28. Hemos aumentado las posibilidades de identificar un donante, pero bueno, todo esto todavía es muy mejorable. O sea, que esto no se acaba aquí. Esto es como está nuestro registro de 500.000 donantes. Hicimos un análisis, fijaros que el 22% tiene menos de 30 años. Y además los que menos de 30 años son los que están mejor caracterizados inmunológicamente, que además tienen más datos de grupo sanguíneo, pero eso sí, siguen predominando las mujeres. Tampoco pasa nada, porque ahora vais a ver cómo son los donantes que donan. Es esta gráfica. Fijaros cómo cada vez más los donantes que donan son más jóvenes, menores de 30 incluso, pero todavía de 30 a 40 se dona. Por encima de 40 ya es muy difícil que elijan a los donantes. En cambio, pues la proporción hombre-mujer pues es 60-40, con lo cual tampoco nos vamos a obsesionar con que tienen que ser hombres, Lo que sí que tenemos cada vez más claro es que si queremos que aumente la donación efectiva, que es lo que necesitamos, tiene que bajar la edad de los donantes. Tenemos que rejuvenecer todavía más el ritmo, con lo cual tenemos que llegar ya a gente muy joven, a los 18 años. Así que vosotros me diréis cómo lo hacemos, que sí, los que sabéis, porque o sea, son gente con un concepto completamente diferente de cómo se recibe la información. Ellos viven en un mundo completamente online. En fin, estamos dando vueltas a una nueva estrategia para captar a todos esos donantes. Y ya para terminar, deciros que también trabajamos para que los pacientes se trasplanten en centros de calidad, con los principales estándares de calidad que son los estándares JACI. Ya nuestros centros, ya digamos que eso ya lo traían de fábrica, el interés por certificarse, pero bueno, pues no viene mal tener una ayuda, tener unos fondos, y es en lo que estamos trabajando. Y bueno, pues para que veáis las cifras de trasplante, que también cómo ha aumentado enormemente, y este año hemos registrado el máximo histórico. Y en trasplante halogénico, incluso las comunidades, se nos han movido los números, pero incluso las comunidades sin centros de trasplante halogénico tienen unas tasas muy aceptables. Se trata de que todos los pacientes que necesiten un trasplante lo reciban y en el momento adecuado, independientemente de que, como veis, históricamente pues predominaba a lo mejor el donante emparentado, que es la franja más oscura, el cordón en una etapa creció, luego el haploidéntico, pero digamos que lo más
importante es que más de 22.000 pacientes se han beneficiado de un trasplante halogénico en España, 70% de ellos desde que se inició el Plan Nacional de Médula Ósea. Y nada más, en nombre del equipo SOJO de la ONT, pues muchísimas gracias.